Biden advierte que Trump es un dictador por declarar su apoyo a Rusia contra la OTAN. En la misma noche del Super Bowl, Israel lanza mortífero ataque a civiles en Gaza. Alejandro Mayorkas a juicio político por incumplir ley migratoria. Tiroteo en la celebración del Super Bowl en Kansas City deja un muerto y varios heridos. Trump planea utilizar a la Guardia Nacional, la DEA y hasta el FBI en su plan de deportaciones. Banda del Tren de Aragua se expande a Nueva York, temen alianza con la MS-13. Falleció en accidente automovilístico Diego Chávez del FC Juárez. El presidente Joe Biden se lanzó contra el expresidente Donald Trump por sus declaraciones de que, si regresa a la Casa Blanca, alentaría a Rusia de atacar aliados de la OTAN. Biden ha tenido una relación estrecha con líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte luego del inicio de la invasión de Rusia en Ucrania y calificó la promesa de Trump como la acción de un dictador, tal como él mismo ha prometido gobernar al menos un día. Bajo mi administración, los Estados Unidos de América han estado hombro con nuestros aliados para hacer a la alianza de la OTAN más grande y más fuerte que nunca, en defensa de la democracia contra la agresión autoritaria de Vladimir Putin, dijo Biden. Si mi oponente, Donald Trump, logra recuperar el poder, está dejando claro que abandonará a nuestros aliados de la OTAN si Rusia ataca y permitirá que Rusia haga lo que quiera con ellos. El sábado pasado, en un mitin en Conway, Carolina del Sur, Trump sugirió que apoyaría un ataque ruso en los aliados de la OTAN endeudados con Estados Unidos ante una pregunta hipotética sobre los deudores. El republicano también ha expresado dudas sobre la existencia de la OTAN, así como la ayuda millonaria a Ucrania por parte de Estados Unidos. Biden habló del liderazgo de Estados Unidos en el escenario mundial y el apoyo a los aliados como parte de una estrategia de seguridad nacional. La admisión por parte de Donald Trump de que tiene la intención de darle luz verde a Putin para que haya más guerra y violencia y continúe su brutal ataque contra una Ucrania libre y amplíe su agresión al pueblo de Polonia y los Estados Unidos es espantosa y peligrosa, acotó Biden. El demócrata consideró que las intenciones de Trump eran predecibles, ya que ha dicho que gobernaría como un dictador, recordando los dichos de Trump en una entrevista en Fox News, donde precisamente fue cuestionado sobre si sería un dictador, a lo que respondió que sí, al menos por un día, asegurando que cerraría la frontera, además de taladrar y taladrar, en referencia a la producción petrolera. Por su parte, el Senado avanzó con 67 votos a favor y 27 en contra con el llamado Plan B del proyecto suplementario para seguridad nacional, que incluiría la ayuda de $60,000 millones para Ucrania y cerca de $14,000 millones para Israel. La noche del domingo, mientras la atención mediática se concentraba en el Super Bowl, la ofensiva israelí se concentraba en uno de los últimos refugios para cerca de 1.5 millones de personas en la ciudad de Rafah, causando incontables muertes entre una población que ya sufre escasez de alimentos, agua y medicamentos. Rafah está ubicada en la parte sur, a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Gaza. Es el único cruce entre la franja y Egipto y el último refugio para los civiles palestinos que huyen de los ataques israelíes. La mañana de este lunes, el Ministerio de Salud de Gaza actualizó las cifras de bajas desde que Israel comenzó su ofensiva el 7 de octubre, llegando a los 28.340 palestinos muertos y casi 68.000 que han resultado heridos debido a los ataques de Israel. Según las cifras oficiales, los ataques del domingo habrían matado a 164 personas y herido a otras 200. Sin embargo, no es posible determinar con exactitud cuántos murieron en el ataque nocturno contra Rafah. Habitantes de Rafah informaron a la BBC que durante la aplastante ofensiva de Israel de este domingo participaron helicópteros y barcos. Reportaron también que hubo ataques aéreos en el norte y centro de la ciudad. Tras esta escalada de violencia, la Autoridad Nacional Palestina está acusando a Israel de cometer una masacre en la ciudad de Rafah. Los habitantes de la ciudad han expresado a la BBC su temor ante la posibilidad de una incursión por tierra por parte del ejército israelí. La comunidad internacional advirtió a Israel que no llevara a cabo esta ofensiva. Estados Unidos también indicó que una invasión de Rafah sería un desastre, mientras que la Unión Europea y la ONU expresaron su preocupación. El canciller británico David Cameron instó a Israel a reconsiderar cualquier ofensiva terrestre en Rafah, considerando el impacto en los 1.5 millones de refugiados. Cameron enfatizó que estas miles de personas ya no tienen a dónde ir, ni al sur hacia Egipto, ni al norte, en donde sus hogares han sido completamente destruidos por los ataques de Israel. Rafah, en la frontera con Egipto, ha visto un aumento masivo de población. Hace 4 meses tenía 280,000 habitantes, pero con la llegada de refugiados casi quintuplicó su población, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes lograron el martes una votación histórica para destituir mediante juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Mayorkas es el primer funcionario del gabinete en ser acusado en un juicio político en el Congreso desde la década de 1870, una votación que se hizo aún más notable por la incapacidad de los republicanos de aprobar los mismos artículos de juicio político la semana pasada, cuando 3 miembros del Partido Republicano se unieron a los demócratas para frustrar la resolución, citando preocupaciones de que sus colegas abusaron de su poder de impeachment. Los republicanos de la Cámara de Representantes afirman que Mayorkas ha cometido graves delitos y faltas por su manejo de la inmigración y la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, aunque varios expertos constitucionales han dicho que la evidencia no alcanza este alto nivel. El esfuerzo de juicio político ocurre cuando los republicanos de la Cámara de Representantes se han enfrentado a una presión cada vez mayor por parte de su base para responsabilizar a la administración Biden sobre un tema clave de campaña de las elecciones de 2024, la inmigración y la seguridad fronteriza. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo en un comunicado que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tenía que ser acusado porque se negó a hacer su trabajo. Desde su primer día en el cargo, el secretario Mayorkas se ha negado deliberada y consistentemente a cumplir con las leyes federales de inmigración, alimentando la peor catástrofe fronteriza en la historia de Estados Unidos, dijo Johnson en un comunicado después de la votación de juicio político del martes. Aunque es poco probable que Mayorkas sea acusado en el Senado controlado por los demócratas, emitieron su postura al respecto. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, emitió la siguiente declaración: "Este intento de juicio político falso es otra vergüenza para los republicanos de la Cámara de Representantes. La única razón para este juicio político es que el presidente Johnson apacigüe aún más a Donald Trump". Los republicanos de la Cámara de Representantes no lograron presentar ninguna prueba de que el secretario Mayorkas haya cometido algún delito. Tampoco lograron demostrar que haya violado la Constitución. Los republicanos de la Cámara de Representantes no presentaron ninguna prueba de algo que se pareciera a un delito impugnable, aseguró Schumer. Un tiroteo deja a una persona muerta y por lo menos 22 heridos en el desfile de los Kansas City Chiefs, mientras celebraban su victoria en el Super Bowl este miércoles en la ciudad de Kansas City, Missouri. La fiesta por el campeonato terminó con escenas de caos, movilización de la policía y ambulancias después de que se reportaron disparos de arma de fuego. El suceso ocurrió en las inmediaciones de Union Station, la estación central de ferrocarriles de Kansas City, según informó el departamento local de policía. Hubo disparos al oeste de Union Station, cerca del garage, y varias personas resultaron heridas, dijo la policía, que según la última conferencia de prensa reportó la detención de 3 sospechosos que estaban armados. Las autoridades solicitaron el desalojo de la estación central mientras trabajan en determinar todos los detalles del trágico suceso. Minutos antes del tiroteo, un autobús en el que viajaban los jugadores, entre ellos el novio de la cantante Taylor Swift, el jugador Travis Kelce, recorrió las calles de la urbe para celebrar la victoria con los aficionados. Se estima que alrededor de 1 millón de personas se encontraban en el centro de Kansas City este miércoles en medio de las celebraciones por el segundo campeonato consecutivo de su equipo. El área donde ocurrió el tiroteo estaba solo a unos pasos del sitio en el que los Chiefs realizaron un mitin de victoria para miles de aficionados después del desfile. Nos convertimos en parte de la estadística de Estados Unidos de personas que forman parte de algún tiroteo masivo. Esto es sumamente problemático. Tenemos que buscar la manera de que esto no suceda en el país, dijo el alcalde en una conferencia de prensa. La jefa de policía Stacey Graves confirmó una persona fallecida y los heridos se incrementaron a 22 en su última rueda de prensa, aunque aún se sigue investigando para recopilar más información. Asimismo, no ofreció más detalles acerca de las identidades de las víctimas. Sobre la persona que perdió la vida, también trabajan en verificar su identidad y poder notificar a sus familiares. Liberaremos un número telefónico centralizado para cualquier información relacionada con el incidente de hoy, aseguró la jefa de policía. Por su parte, Pat Mahomes publicó un tweet en el que pide rezar por Kansas City. Por último, los Kansas City Chiefs publicaron un comunicado externando sus condolencias por lo sucedido. Estamos realmente tristes por el acto de violencia sin sentido que ocurrió a las afueras de Union Station en el cierre de la celebración de hoy. Nuestros corazones están con las víctimas, sus familias y con todo Kansas City. El plan de deportaciones del expresidente Donald Trump contempla varias agencias, no solamente la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas. Si es elegido, Trump quiere movilizar a agentes de ICE junto con el FBI, la DEA, fiscales federales, la Guardia Nacional e incluso agentes del orden estatales y locales para llevar a cabo deportaciones de inmigrantes indocumentados, según una fuente familiarizada con el plan, reportó Axios.
El reporte da seguimiento a las expresiones en mítines del exmandatario republicano, quien ha indicado que tiene un plan de deportaciones masivas, aunque no reveló todavía cómo lo haría. Trump incluso dijo en uno de sus mítines que los inmigrantes estaban envenenando la sangre de Estados Unidos, lo que ha sumado a la narrativa conspirativa sobre una invasión. El nuevo plan también echaría mano de las deportaciones aceleradas, algo que incluso aplica en el gobierno del presidente Joe Biden, con inmigrantes que no cumplen con requisitos de petición de asilo, pero estas expulsiones son administradas solamente por ICE. Las deportaciones por vía rápida, ahora reservadas para quienes recientemente cruzaron cerca de la frontera, se ampliarán para aplicarse a cualquiera que cruzara ilegalmente la frontera y no pudiera demostrar que había estado viviendo en Estados Unidos durante más de 2 años, indica el reporte de Axios. El argumento legal del expresidente Trump sería una oscura sección de las leyes de extranjería y sedición de 1798, la cual permitiría arrestar y deportar inmediatamente a algunos inmigrantes con antecedentes penales. Los militares construirían sitios enormes cerca de la frontera para retener a las personas en espera de deportación, se agregó. Podría evocar escenas de la década de 1950, cuando más de 1 millón de inmigrantes mexicanos indocumentados fueron deportados bajo el presidente Dwight Eisenhower. El reporte estima que 39% de los inmigrantes indocumentados son de origen mexicano, es decir, cerca de 4 millones, mientras que alrededor de 2.2 millones son de Centroamérica. Maca Casado, director de medios hispanos de la campaña Biden-Harris 2024, criticó el plan del expresidente Trump al considerarlo cruel y antiestadounidense. Trump está más interesado en utilizar la frontera como un tema de conversación político vacío y, al contrario, ha presentado un plan cruel y antiestadounidense para arrestar a millones de personas, construir campos de detención masiva y arrebatar a niños de los brazos de sus padres, dijo Casado. El FBI alertó esta semana que detrás de la ola de crímenes registrados en las últimas semanas en la ciudad de Nueva York se encuentra la peligrosa banda criminal venezolana, el Tren de Aragua. Funcionarios federales de inmigración confirmaron que 2 de los migrantes acusados en relación al ataque capturado en video a 2 agentes del Departamento de Policía de Nueva York en Times Square el pasado 27 de enero son miembros de la peligrosa banda criminal venezolana Tren de Aragua. El Tren de Aragua, una organización criminal que nació en la prisión venezolana conocida como Tocorón, estaría aprovechando la crisis fronteriza y estaría reclutando migrantes en refugios para dedicarse al robo y establecerse en Nueva York, e incluso, advierte el FBI, podría unir fuerzas con la temida pandilla MS-13 de El Salvador. John Morales, agente especial a cargo de la división de El Paso en Texas, dijo al New York Post que el FBI está monitoreando de cerca el crecimiento del Tren de Aragua y le preocupa que forme alianzas con otras pandillas como la MS-13. Aunque estas pandillas normalmente no se mezclarían, siempre será una preocupación a medida que la pandilla Tren de Aragua crezca en fuerza y establezca un punto de apoyo, dijo Morales al medio neoyorquino. La semana pasada, la policía de Nueva York anunció una ofensiva contra una pandilla formada por migrantes venezolanos, después de vincularla con más de 62 robos en 4 de los 5 distritos de la ciudad. Ahora se cree que ese grupo está vinculado con el Tren de Aragua. La pandilla utilizó las redes sociales para reclutar ladrones para robar modelos específicos de teléfonos, según la policía de Nueva York, y luego utilizó piratas informáticos para entrar en ellos y vaciar cuentas bancarias y aplicaciones de pago. Una vez que se acaba el dinero, los teléfonos se envían a Colombia para ser reprogramados y revendidos, dijo la policía. La presencia del Tren de Aragua en suelo estadounidense se descubrió hace poco, luego de que autoridades confirmaron su presencia en ciudades de Texas, Illinois y Florida. Las principales víctimas del Tren de Aragua serían sus compatriotas venezolanos que viven en Estados Unidos. Los extorsionan exigiéndoles que paguen sobornos a cambio de protección e incluso para cruzar la frontera de Venezuela a Colombia y de México a Estados Unidos. Diego Chávez, mediocampista del FC Juárez de la Liga MX, perdió la vida la madrugada de este miércoles en un aparatoso choque en el centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, en una lamentable noticia que confirmó la directiva del cuadro de la Frontera. El diario de Juárez reportó que el accidente se registró en las avenidas Vicente Guerrero y Antonio J. Bermúdez de esa localidad. Dentro de los detalles del accidente que dio a conocer el rotativo juarense, se informó que fue un choque aparatoso donde el conductor de un Volkswagen Beetle rojo que conducía Chávez dañó el cordón de la banqueta, luego pegó contra un señalamiento
tratamiento gráfico y terminó impactado en un poste metálico propiedad del gobierno municipal. Horas antes de su muerte, Chávez publicó un par de stories en sus redes sociales y en una de ellas se le puede ver cantando una canción de Willy Colón dentro de su auto. A través de las redes sociales, los Bravos de Juárez se conmovieron por lo sucedido y le mandaron un sentido mensaje a sus familiares y amigos. Nos duele profundamente despedir a un amigo. Su energía inagotable en la cancha y su sonrisa contagiosa fuera de ella nos recordarán siempre su amor por la ciudad y nuestros colores. Querido Puma, tu partida es un duro golpe, pero tu legado vivirá en cada uno de nosotros, publicó el club acompañado de un emotivo video de despedida. La comunidad futbolística también se unió al pésame por el fallecimiento de Chávez, pues varios equipos de la Liga MX publicaron mensajes de despedida al Puma. Por su parte, la Liga MX tomó la decisión de posponer el juego entre Juárez y Puebla, que estaba programado para este sábado a las 17 horas en la cancha del Estadio Benito Juárez, en acto de solidaridad por la muerte del jugador. Se espera que este jueves 15 de febrero los Bravos de Juárez le rindan un homenaje de cuerpo presente a Diego Chávez en el Estadio Olímpico Benito Juárez y después será trasladado por su familia a Veracruz, donde será velado el viernes. Diego Chávez, conocido en el medio futbolístico de México con el apodo de El Puma, formaba parte del actual plantel del equipo dirigido interinamente por José Antonio Torres Servín, en donde acumuló 174 minutos en 3 de los 6 partidos que se llevan disputados en el actual Campeonato Clausura 2024 de la Liga MX.